En esta mañana quiero entrar de lleno a este tema importantísimo, valioso, y qué importante que tú y yo lo tengamos siempre en cuenta. Si yo te preguntase, ¿cuál es la oración de un discípulo? ¿Tú qué me podrías contestar? Reflexiónalo un instante. La oración de un discípulo. ¿Cuál sería esa oración? ¿Qué tendría que tener esa oración? ¿Cierto? ¿En qué momento se levanta esa oración? Son muchas preguntas y yo quiero contestar el día de hoy precisamente eso. ¿Cuál es la oración de un discípulo? Entonces vamos a ir, ¿sabes por qué? Directamente a las Escrituras, porque vamos a terminar esta sesión orando. No podemos, ¿verdad?, terminar de otra forma diferente. Si el título se llama La oración de un discípulo, ¿cómo se tendría que terminar? Orando. Y lo vamos a hacer, pero juntos, como uno solo. Entonces, yo te voy a invitar que si traes tu Biblia, la abras por favor en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Algunos ya al ver la referencia ya saben a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad que sí? Mateo capítulo 6, vamos a leer los versículos 5 al 13 y vamos entonces a tomar referencia de cuál es la oración de un discípulo. Mateo capítulo 6 y empieza el relato de esta forma en el verso 5. Cuando ores, es el Señor Jesús quien está hablando, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Verso 6. Pero tú, ¿notas el contraste? Cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Versículo 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Verso 8. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Verso 9, atención aquí. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Verso 13, y vamos a terminar. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Hay un momento, solamente cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, hoy queremos seguir acercándonos a este modelo. Hoy queremos seguir orando como lo que tú, Señor, nos has llamado, tus seguidores, tus discípulos. Y queremos que esta oración siga siendo nuestro modelo en el entendimiento claro de lo que tú colocaste con estos principios que están inmersos en esto. Y te pedimos, Señor, que hagas de esta casa no solo una casa que ora, sino una casa que ora eficazmente. Una casa que ora conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Una de las cosas que aprendí desde muy temprano en mi vida cristiana era la necesidad de orar, principio elemental. Tal vez tú hasta este momento todavía no dimensionas lo importante y lo trascendente que es que tú y yo tengamos un estilo de vida de oración.
Si hasta el día de hoy todavía ese principio no está en tu vida, pues yo te quiero decir que es valiosísimo que integres, que sepas que el estilo de vida del creyente es un estilo de vida de oración. Pero lo segundo es todavía más importante, lo que he aprendido, porque no solamente es orar por orar. A veces pensamos que ya por orar, pues ya como que palomita, ya le hicimos. Lo segundo y más valioso que he aprendido en mi vida cristiana no solamente es saber y entender que debo de orar, sino número 2 es saber cómo debo de orar. ¿Estás conmigo? Porque puedo estar orando conforme a mis deseos egoístas, conforme a todo lo que incluso hoy yo puedo llamar caprichos, en una intención y pensar o creer que yo estoy orando conforme a la voluntad de Dios, cosa que no es ni siquiera mi opinión, ni siquiera la opinión de alguien más, lo que hace que esto se pueda medir. ¿Quién entonces me da la pauta? ¿Qué es lo que hace que tú y yo podamos no solamente entender que tenemos un llamado a orar, sino a orar de la manera como el Señor nos los manda? Por eso me agrada recalcar esto, porque mira, si somos honestos, la gran mayoría de este pueblo mexicano venimos de un trasfondo, bueno, en mi caso no, pero sí mis familiares, sí mis propios padres vienen de un trasfondo donde se les enseñó, ¿verdad?, que el estricto apego a esta oración, como una serie de repeticiones, ¿verdad?, era lo que de alguna manera era como, pues ya lo hiciste, ¿no? Y digo, no estoy aquí para como dicen, darles con tubo, pero era prácticamente, ahora sí que de acuerdo a la travesura que hiciste, al grado de afectación que hiciste, pues era el monto de la penitencia, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, tú te vas a tener unos 20 de estos y con 20 repeticiones de estas, pues ya casi le hiciste. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ese es el trasfondo de nuestro país? ¿Sí o no? Es verdad, es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro en las Escrituras? ¿Qué es lo que yo puedo percibir que me llama primeramente a entender? ¿Por qué lo titulé la oración del discípulo? Porque mira, este pasaje que bien conocido, ¿verdad?, lo conocemos con las primeras líneas, ¿verdad?, que el Señor Jesús pronuncia. Hoy esta oración es mundialmente conocida como el famosísimo Padre Nuestro. Está en llaveros, está en cuadros, está en manteles. Bueno, hay una cantidad de souvenirs para esta oración. Ahora, pero te digo algo, a lo mejor que no habías apreciado esta oración. Esta oración no es para cualquiera. Perdón, no estoy diciendo despectivo cuando digo cualquiera. Es decir, esta oración tiene un puntual contexto. No sé si alguien se ha dado cuenta de ello. Yo sé que muchos pueden tomar esta oración, pero esta oración en realidad, ¿sabes para quién es? Número 1, es para uno que es discípulo. ¿Para quién? ¿Sabes? Mira, esta oración la vas a encontrar en 2 referencias en los evangelios. Está en el evangelio de Mateo y está en el evangelio de Lucas. Lo que tomamos en esta mañana fue el evangelio de Mateo. Y en el evangelio de Mateo, el contexto y capítulo 5, 6, 7 es el sermón del monte. Pregunta, ¿a quién Jesús estaba dirigiendo ese sermón? ¿A la gente en general? Ahí lo tienes. ¿A quién? A sus discípulos. Es decir, esta instrucción es muy particular a quienes realmente han reconocido al Señor como su maestro. Discípulo quiere decir aprendiz. Discípulo quiere decir aquel que se somete al yugo, ¿sí?, de alguien más. Nosotros hemos reconocido su señorío y por eso nos decimos ser discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, pero en Lucas proporciona detalles porque, ojo, los evangelios es una falacia pensar o creer que los evangelios se contradicen. Todo lo contrario. Los evangelios se complementan. Cuando tú tienes una armonía de los evangelios, puedes percibir la narrativa histórica de una manera más integral. Lucas nos da detalles. Estamos hablando del mismo pasaje y mira cómo viene en respuesta, cuál es el contexto de lo que hoy conocemos. A mí no me gusta llamarlo Padre Nuestro porque creo que contribuyo a la tradición. A mí me gusta referenciarlo como la oración
modelo, ¿sí? Y yo te animo a que tú lo puedas también hacer así, porque cuando ya dicen Padre Nuestro, empezamos a pensar que esto se trata de repetir y nunca haber entendido. Yo te pregunto antes de ir a la referencia de Lucas, ¿alguien se meditó alguna vez qué profundidad hay en el Padre Nuestro? ¿Qué precisión hay en el Padre Nuestro? Bueno, mi tarea en esta mañana es que lo puedas percibir, porque hay una tremenda riqueza detrás de lo que lamentablemente se ha llevado simple y sencillamente a hacer una oración, como diría yo, de rutina. Lucas nos dice que en realidad la respuesta a la oración modelo viene precedida de una inquietud. Mira lo que dice Lucas. Lucas, ¿dónde encuentras esto? Lucas capítulo 11, versículo 1. Ese es un detalle que Mateo no tomó. Y mira lo que dice Lucas. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó. Fíjate lo que dice. ¿Uno? ¿De quién? Otra vez, no solo Mateo nos hace ver que esta enseñanza es dirigida a los discípulos, sino que ahora Lucas nos dice que es la inquietud de un discípulo. ¿De un qué? Discípulo. ¿Tú eres un discípulo del Señor Jesucristo? Sí. Se acercó y le dice: Señor, ¿cuál fue su inquietud? ¿Cuál fue su petición? Wow. Ve qué importante, qué trascendente. Entonces yo te pregunto, familia, ¿es orar nada más por orar? No. Si hay una enseñanza, quiere decir que hay ¿qué? Un modelo. ¿Estás conmigo? Y yo sé que a veces la intención, vuelvo a repetir, nadie nace sabiendo orar, ¿sí? Yo reconozco que al día de hoy le sigo pidiendo, así como este discípulo: Señor, enséñame a orar. Nuestro tiempo que tenemos aquí en la congregación, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe los sábados? ¿Por qué es creciendo? ¿Notas algo ahí, un mensaje subliminal? Porque necesitamos seguir aprendiendo a orar, ¿sí? En tiempos, mira, familia, donde lo que dije hace un momento lo puedo también traer aquí. Donde hoy, o sea, yo no estoy diciendo que yo lo busque, pero me aparece, como te dije, el algoritmo engloba todo, ¿verdad? En cuanto si yo busco el día de hoy algo que es de temática cristiana, me aparece una cantidad, voy a decirlo así, de muchos oradores populares famosos, y lo que yo encuentro, voy a decir cómo yo lo veo, yo encuentro una gran cantidad de personas, y en muchos casos, la mayoría, la voy a decirlo, no tengo nada en contra de ellas, aclaro, pero son mujeres promoviendo una enseñanza que tiene que ver con un estilo de oración que es arrebátalo, decrétalo, y se la pasan, voy a decirlo así, como dándole órdenes a Dios. ¿Cuántos saben que eso es peligroso? ¿Cuánto voy a decirlo que si eso es temerario, es muy atrevido? Porque mira, si yo voy a aprender de un modelo, si yo voy a permitirme aprender con honestidad, yo voy a tomar el modelo de mi Señor, ¿cierto o no? Yo voy a hacer caso a las palabras que mi Señor me dice cómo debo de orar. Por muy popular que sea, por muy tendencia que sea, por más que tenga muchos seguidores y que empiece por poner un ejemplo, lo que yo te dije solamente es un ejemplo, yo le voy a hacer caso a lo que el Señor me enseña. Y gracias a Dios porque nos dejó escrita estas instrucciones. Qué importante es este tema, ¿sabes por qué? Porque yo no encuentro en la Biblia que sus discípulos se hayan acercado al Señor y le hayan dicho: Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a sacar demonios, enséñanos ¿qué más? Evangelizar, enséñanos a administrar las finanzas. Yo sé que todo eso es importante, ¿verdad que sí? Pero sí encuentro una referencia que es muy importante. ¿Por qué los discípulos le piden al Señor: enséñanos a orar? ¿Sabías que una de las principales características de los grupos rabínicos de este siglo, por eso ahí está la referencia,
toman como referencia el modelo de Juan el Bautista. Dice, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos. ¿Sabías que era muy común en aquellos tiempos el hecho de que cada judío rabino, porque ese era el modelo de enseñanza, tuviesen una oración, como un tiempo, digamos, que los conjuntara o los identificara como grupo particular que llevaban a cabo su enseñanza? Por eso me agrada percibir, ojo, recuérdalo, que como discípulos este es el modelo por el cual Dios nos enseña que tú y yo podamos aprender a orar. Ahora, una vez que hemos visto la base, yo quiero decirte que lo que te estoy comentando no es mi opinión, no es decirte, porque yo pienso de esa forma, porque yo pienso que la oración no solamente es orar, sino es saber cómo debo orar, porque la Escritura misma también me lo señala. En otra porción, por ejemplo, Santiago es uno de los que trata este tema y habla acerca de lo importante que es la oración y hace puntual señalamiento de la oración eficaz. Mira cómo dice: confesando los pecados, Santiago 5:16, unos a otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. Dice la oración, ojo, dice la oración como ferviente. ¿Tú oras fervientemente? Yo solo te pregunto, de una persona justa, ¿tú eres una persona justa? Yo solo pregunto. Dice, ¿tiene mucho? ¿La Escritura miente? No, yo creo en el poder de la oración. Yo creo que cosas suceden cuando oramos. Yo creo que cuando nos ponemos de acuerdo, cuando una iglesia se pone a orar, cosas suceden. Lo veo en el modelo de la iglesia neotestamentaria y lo sigo viendo al día de hoy. Porque la persona justa, dice, tiene mucho poder. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. ¿Y qué dice? Y da resultados maravillosos. Pero Santiago no dice que no solamente es orar por orar. Fíjate cómo dice en el capítulo 4, versículo 3. Mira lo que dice. Piden y no reciben. Con honestidad, antes de que sigamos leyendo, ¿cuántos han levantado una oración y al día de hoy todavía no ves la respuesta? Yo tengo mi mano levantada, a ver. ¿Y te has preguntado por qué no? Sabes, lejos de, a veces podemos tomar un papel de reclamo. Señor, te estás tardando. Mira, qué conclusión tan humana podemos llegar, como si nosotros fuéramos los dueños del tiempo y conocemos, ¿verdad?, cuál es el tiempo indicado. ¿Sabes yo qué me pregunto? Cuando yo dije, ya levanto mi mano, yo me pregunto si estoy orando de la manera correcta. Yo me pregunto si estoy pidiendo conforme a su voluntad. Porque a lo mejor el hecho de que yo hasta el día de hoy no estoy recibiendo lo que estoy pidiendo se debe principalmente a esto, a un Santiago 4:3. Dice Santiago, ustedes piden y no reciben. Ojo, y nos da el porqué. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Porque piden con malos propósitos. ¿Es orar por orar? No. Es tener los propósitos claros. Es tener las motivaciones correctas. Es tener en cuenta que, como dice aquí bien Santiago, están pidiendo para gastarlo en sus placeres. Y a lo mejor mucho de lo que mi intención está buscando, voy a decirlo de esta forma, está muy sesgada en lo que es mi voluntad y tal vez no la voluntad de Dios para mi vida. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Qué importante entonces que yo pueda tomar como ejemplo el modelo que el Señor nos dio. Hacerlo en mi vida, ojo, una realidad. Si hasta el día de hoy tú tal vez no habías visto la oración modelo, o vuelvo a repetir, para que tal vez me entiendan, me refiero al Padre Nuestro.
es entender que lo que Dios quiere seguir haciendo en nosotros es que estemos conscientes de lo que estamos pidiendo. Mira, cuando tú ves la oración modelo, a ver, quiero que lo veas desde tu Biblia, ¿sí? Desde el versículo 7 empieza a referenciar algo muy importante. Cuando ores dice, no parlotees de manera interminable, como lo hacen seguidores de otras religiones. Y ojo, no estoy aquí para juzgarlos, pero yo sí he conocido seguidores de otras religiones que esto es ¿qué? Esto es claro y es evidente, ¿cierto o no? No voy a dar el título, pero tal vez tu mente viene una que otra religión, ¿verdad? Bueno, ya desde este tiempo ya estaba presente, ¿verdad? Que no es una oración en sí, realmente voy a decirlo, es una serie de repeticiones. Lo mismo. Y el Señor Jesús fue claro desde el inicio. ¿Qué fue? Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que por sus oraciones, ojo, que no nos pase, recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Qué importante, familia, que todos nos podamos medir entonces frente a los parámetros, por así llamarlos, que el Señor Jesús nos está dando. No seas como ellos, dice, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y ahora sí, presta atención, porque el del verso 9 empieza a dar evidencia de este modelo precioso. Mira, yo no me permito que ningún pasaje en la Escritura, voy a decirlo así, sea algo cerrado para mí. Llevo ya, tal vez no tantos años, pero sí ya algunos años escudriñando las Escrituras. Y yo sé que Dios me quiere seguir hablando. Cometemos un grave error cuando pensamos que un pasaje ya no tiene nada que decirnos. Cometemos un terrible error pensar que tal vez porque es muy familiar un pasaje, eso ya no nos exime. No, yo sigo encontrando riqueza. Y lo que he encontrado en esta mañana yo creo que te va a bendecir. ¿Sabes qué encontramos en este modelo? Mira, tal vez nunca lo habías visto así y a lo mejor es la primera vez que lo vas a percibir de esta forma. Y ruego a Dios que más allá de que veas la estructura, percibas cuál es la intención que Dios nos está llamando a poder orar cada vez mejor con un entendimiento claro de lo que estamos haciendo. Bueno, yo lo llamo un 3x3, ¿sí? 3x3, porque hay, primeramente, mira, si tú empiezas a ver en el versículo 9, que ahí se empieza, vea, ustedes orarán de esta forma, ¿no? ¿Lo percibes? Ahí casi hay 2 puntos y empieza. Porque lo primero que yo veo, escucha bien, son 3, ¿qué? 3 declaraciones, 3 enunciados, ojo, pero que no tienen que ver contigo ni conmigo. O sea, yo te pregunto con honestidad, ¿cómo es tu oración? Analízalo, reflexiónalo. No te lo hago para señalar ni criticar a nadie, yo no tengo esa autoridad para hacerlo. Pero sí que la Escritura nos critique y nos señale si lo estamos haciendo tal vez de una forma no conveniente. ¿Cómo inicias tu oración? Yo quiero solamente que te preguntes, ¿cómo oras? Te digo, hubo tiempo en mi propia vida que mis oraciones parecían más una lista del súper. ¿Sí me doy a entender? ¿Va? Señor, te pido un chorro de cosas porque tengo varias peticiones. Y en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo comienzas? ¿Cómo inicias una conversación con Dios? Yo sé que muchas cuestiones que hoy en día te cargan, ¿verdad? Nos cargan, nos llenan de preocupación, de ansiedad, y podemos ir inmediatamente a, Señor, que se me caiga esto, ¿verdad? Que ya no lo aguanto. Pero ese no es el modelo que el Señor nos enseñó.
Otra vez, es un 3x3. Vas a encontrar 3 declaraciones primeramente que no tienen que ver contigo ni conmigo. Vas a encontrar primeramente 3 líneas que tienen que ver con quién. ¿Con quién, por favor? Dilo fuerte, ¿con quién? Con Dios. Con Dios y con su gloria. Porque nuestras oraciones, te digo algo, como muchas otras cosas, son realizadas para la gloria de Dios. Mira, aquí los chicos de la alabanza, ¿verdad? Te voy a ser honesto, ¿verdad? Y yo también te lo pregunté, ¿les gustó? Y les dijeron, pues, algunos te dijeron, pues más o menos, nada, ¿cierto? Sí. Pero te digo algo realmente honesto. Ni siquiera tiene que ver que nos guste a nosotros. Oh, ¿por qué? Porque no les cantamos a la iglesia. ¿A quién le cantamos? Porque tiene que ver con qué, con Él. Cada canción que levantamos, cada estrofa, buscamos que Dios sea glorificado, exaltado. Familia, porque Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra devoción. Porque todo le pertenece. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué quiere decir ahorita vas a ver qué quiere decir tan solo. Porque el Señor Jesús dice, ustedes orarán así. Estoy siendo sarcástico, ¿verdad? En el sentido de, quítame lo que me estorba, ¿no? No dice así el Señor Jesús. Decreta que estarás bien, ¿no? Así no nos enseña a orar el Señor Jesús. Yo sé que, mira, detrás de mucho de lo que hoy es popular hay buenas intenciones. Probablemente. Muy probablemente hay gente que empezó y tomó de una forma muy experimental, es decir, de su propia experiencia, y lo quiso trasladar, ¿verdad? A enseñar de una forma tal vez general, pero te digo algo, eso a veces es muy peligroso. ¿Dónde tendríamos que apegarnos? Lo que Dios dice. Mira, las primeras 3 tienen que ver, vamos a verlo, ¿vale? Para que tú compruebes si esto es verdad. Mira cómo dice, orarás de la siguiente manera. Nos dirigimos primeramente a quién. Mira, qué importante. Siempre me preguntan, y yo sé que, y me agrada que me hagan este tipo de preguntas, ¿sí? Pastor, cuando oro, ¿a quién me dirijo? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu? Bueno, yo solo tengo un Dios. ¿Tú? ¿Tú también? ¿O tienes 3 dioses? Bueno, eso te haría politeísta. Los cristianos solo tenemos un Dios, ¿sabías? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tal vez en algún momento lo enseñe, pero yo me dirijo al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ve la primera declaración. Que siempre sea santo tu nombre. Primer declaración. Vuelvo a repetir, comienza con Dios, no comienza con nosotros. No comienza en lo que me preocupa, no comienzo en lo que me carga, no comienzo con lo que me afana. Comienzo con recordar quién es Dios. Y yo recuerdo que Dios es mi Padre. Y 2, que Dios es santo. Primera declaración. Después en el verso 10 dice, que tu reino venga. Wow. Siguiente declaración me hace un recordatorio del poder de Dios, ¿verdad que sí? ¿De qué le pertenecen las cosas? De que Él es el dueño de la creación, que ninguna cosa sucede si no es su voluntad. Y tercer línea, ¿ya lo estás percibiendo?
¿Sí lo estás percibiendo? Que se cumpla mi voluntad. ¿Que se cumpla qué? Tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y ahí es entonces donde digo, es un recordatorio. Primeramente que mi vida tiene que estar ¿qué? Alineada, ¿verdad? Sometida, por así decirlo, ¿cierto? En obediencia. Porque si yo ando de rebelde, voy a decirlo, ando en desobediencia, ando en pecado, ¿cómo puedo orar y pararme delante de Dios y que se cumpla tu voluntad? Pues, primeramente, ¿qué? Arrepiéntete. Primeramente, ¿qué? Deja de hacer lo que estás haciendo, que está interponiéndose entre la voluntad de Dios. Porque su voluntad no es que andes en pecado, ¿sí? O su voluntad es que andes en desorden. Su voluntad es que andes en desobediencia. No. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple, ¿en dónde? En el cielo. Nuevamente, tres declaraciones que tienen que ver con Dios, con su gloria. Nuestro acercamiento a Dios siempre tiene que ver con una glorificación. Mira, hemos elaborado a lo largo de la historia, aquí en Creciendo en la Oración, modelos. No estoy diciendo, esta es la ruta, así debe de ser. No, pero son modelos. ¿Un modelo para qué te sirve? Para seguirlo, para guiarte, para tomar que una referencia. Como una de las cosas que yo hablo personalmente, me tiendo a desviar, en mi oración, yo me he limitado, ¿sabes qué? A orar cada vez más las Escrituras. Yo te pregunto, ¿las Escrituras será un modelo de oración? ¿Por qué? Porque no me permite, bueno, ya si yo me salto es otra cosa, porque hay quienes que piensan que orar las Escrituras es leer el versículo y orar como, ¿verdad? Para donde yo quiera. No, es dejar que las Escrituras, ¿qué? Vayan guiándome, me vayan llevando a ese... ¿Será la voluntad de Dios orar las Escrituras? Es su palabra. En otras palabras, me guía, me ayuda, voy a decirlo de esta forma, me brinda seguridad para que yo, voy a decirlo como norteño, para que yo no agarre monte. ¿Sale? Pero una vez que yo entiendo cómo Dios me invita a hacer esto, yo veo entonces las siguientes tres. Porque no solo es, bueno, todo se trata de Dios, no. ¿Y ahora entiendes por qué es un 3x3? Porque las siguientes tres declaraciones se refieren a ¿qué? ¿Se refieren a qué? A nuestras necesidades. Tres que tienen que ver primeramente ¿con quién? Con Dios, su carácter, su gloria, el recordatorio de que Dios es santo, el recordatorio que Dios es poderoso, el recordatorio que Dios es mi Padre. Primeramente es con Dios y después ¿viene qué? Ahora sí que nuestras necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Versículo 11. Danos hoy, primer línea, el alimento que necesitamos. Claro. Ahorita lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Solo ahorita lo referencio para que percibas estas tres. Segundo, perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pegan contra nosotros. Y tercera y última, y no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Ya ves? Ahora sí, primero tres que tienen que ver con Dios y su gloria, y tres que tienen que ver con nuestras. ¿Por qué crees que el Señor empezó? ¿Por qué no empezó al revés? ¿Tú crees que es un asunto solo de metodología? ¿Da igual si empiezas primero contigo y da después lo que con Dios? No, tiene que ver con esto. Atención, porque esta es la frase dominguera. Solo cuando se le da a Dios el lugar que le corresponde, todo lo demás pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Voy a decir, lo vas a leer fuerte conmigo, porque algunos todavía están así como que, ¿dónde ando? 1, 2, 3. Solo
Cuando se le da a Dios el lugar que se le corresponde, todo lo demás pasa a ocupar el lugar. El Señor Jesús nos está diciendo, así tiene que ser. ¿Qué está detrás de esto? ¿Qué está entre líneas? Familia, ¿qué lugar le da Dios en tu vida? ¿Qué lugar Dios tiene en tu vida? A ver, no es lo mismo, un ejemplo, ¿te has dado cuenta por qué a las autoridades o a las personas? Mira, yo ayer fui a un evento y nos honraron y sabes, a mi esposa y a mí nos dijeron, pásense hasta adelante. ¿Por qué nos pusieron hasta adelante y no por qué nos dijeron allá por Gallola? Porque nos estaban, ¿qué? Dando un distintivo. Digo, que no lo merecemos, ¿verdad? Pero sin en cambio, ¿qué? Nos estaban dando un lugar privilegiado. ¿Cierto o no? Porque darle lugar no solo tiene que ver con un asunto de tú vas aquí. Tiene que ver con ¿qué? Con el lugar que ocupa en tu corazón, en tu vida. Y si tú y yo empezamos a orar, primeramente con nuestras cargas y nuestros deseos y nuestras peticiones, que no está diciendo Dios, no me interesa, no, sino es darle lugar de ¿qué? Que le corresponde. ¿Quién eres tú, Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cómo, Señor, me das misericordia, gracia, a pesar de cómo soy? No merezco tu gracia, sin en cambio. ¿Te das cuenta cómo empieza a cambiar las cosas? Y cuando tú haces eso, mira, yo te lo digo porque yo lo hago. A veces, ya ni siquiera llego a las peticiones. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Por qué? Porque me doy cuenta de cuánto amor Dios tiene, de cuánta gracia de Dios ha derramado. Que ya ni siquiera digo, Señor, pues traía estas peticiones, pero ya me has respondido al darme cuenta qué lugar debes ocupar en mi vida. Buenos días. Detalles como estos, familia, nunca los debemos de olvidar. El Señor Jesús no está diciendo, no te confundan, no te estoy diciendo, a partir de mañana tú vas a empezar, Padre nuestro. No, ¿sí estoy siendo claro? Tú y yo debemos entender cuál es lo que el Señor nos está invitando. ¿Dónde vamos a colocar las prioridades? Porque después de esto, familia, mira, yo puedo colocar a Dios en el lugar donde Él no le corresponde. Y te digo algo, ya las cosas no pueden funcionar. De eso ya no. Por más que yo me esfuerce, por más que yo le busque, por más detalles que yo le quiera agregar, sabes, yo estoy infringiendo una de las cuestiones más importantes en mi vida, que es no colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Pero familia, vamos a centrarnos porque no solo es esto lo que te quiero hablar. Quiero hablarte de estas 3 peticiones porque a lo mejor tampoco lo habías visto de esta forma. Mira, vamos a centrarnos en las 3 declaraciones que tienen que ver con nuestras necesidades, ¿cierto? Aquellas que solo podemos percibir. Mira, qué interesante, y vuelvo a repetir, no pienses que ninguna porción de las Escrituras está cerrada. Hay que aperturarnos a poder comprenderla. Cuando tú ves esta estructura, mira, voy a decirlo así, ahorita te lo voy a decir general y ahorita espero que tú lo aprecies. Cada declaración involucra primeramente una petición puntual que habla de la necesidad humana. 2, cada petición involucra la forma de un tiempo, es decir, pasado, presente y futuro. Y número 3, está también notoria la forma en cómo Dios nos la da. ¿Qué dijo? No entendí nada. Voy a ir paso a paso. ¿Está listo? Mira, vamos a empezar con la primera. Dice, danos hoy. La traducción más popular dice una palabra clara, precisa.
lo que tú te comes todos los días, ¿verdad? Ya sea llamada concha, biscuit, ¿qué más? ¿Verdad? Pero no está hablando del pan dulce, está hablando del alimento. ¿Tú no necesitas alimento? Algunos ya están ahorita diciendo que se apure porque ya me urge. Me vine sin desayunar. Porque necesitamos ¿qué? Alimento. Puntualmente está diciendo, pero dice, ¿cuándo? ¿Danos qué? Pero ¿cuándo? ¿Danos mañana? ¿Danos? Porque hoy, di conmigo, hoy lo necesitas. Lo necesitas. Ya mañana tal vez sea demasiado tarde. Aquí está la gráfica. Primer declaración. ¿Qué es lo que tú necesitas? Di conmigo, pan. ¿Cierto o no? Y si no, te mueres. Por mucho que digas, yo voy a ayunar, no aguantas. Si no aguantas un día, imagínate 40. Ninguno de nosotros puede aguantar eso. ¿Verdad que no? Y no comes y te empiezas a poner de mala, ¿cierto o no? Pero el pan tiene que ver con el ¿qué? Danos hoy. ¿Pasado, presente o futuro? Wow, es lo que yo llamo las 3P. Pan, presente. Y ¿recuerdas lo que te dije? Lo primero tiene que ver con ¿qué? Con lo que nosotros necesitamos. En medio está el tiempo. ¿Está en qué? Presente. Y el tercero es la forma en cómo Dios se muestra. Dios nos da ¿su qué? Wow. ¿Qué harías sin su provisión? ¿Qué harías si Dios no estuviera hoy presente dándote el pan? Wow. Familia, analizo, yo lo sigo reflexionando todavía por un buen tiempo, porque esto no es algo que yo descubrí ayer. Es algo que sigo reflexionando, cómo voy a permitirme. Mira, si somos honestos, lo que hoy no necesitas, analízalo. Te digo, no lo creas solamente, analízalo. Lo que hoy solo tienes una necesidad. Hoy. ¿Cierto o no? O sea, que pienses que tienes un montón es otra cosa. Pero si eres objetivo y bien honesto, hoy solo tienes una necesidad. Y esa necesidad es de pan. ¿De qué? De que Dios provea. Mañana es otra cosa. ¿Vamos bien? De otra vez di conmigo, pan, presente, provisión. Pero entonces vámonos al siguiente versículo, porque después de que le presentamos este modelo, dice el versículo 12, perdona nuestros pecados. Nota el verbo, así como hemos, pasado, presente, futuro. ¿Cuándo fallaste? Di conmigo, ayer. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo fallaste? Hoy no, porque estamos en el presente, todavía no. Pero si eres honesto, ¿fallaste cuándo? Ayer. Todos fallamos. ¿Sí? Todos fallamos. Cometiste un error, un mal pensamiento, una mala actitud. Te equivocaste en algo. Perdona nuestros, dice la Escritura, que aquel que piense que no tiene pecado se engaña. Y entonces otra vez una triple P. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Ya no es ahora pan. Ahora es ¿qué? Perdón. ¿Dónde está el tiempo? ¿Y qué es lo que Dios nos da? O nos otorga al concedernos su perdón. Ahorita te lo voy a explicar. ¿Qué te aleja de Dios? Si algunos tal vez saben qué. Digo, yo todavía no tengo esa habilidad para poder percibir quién está lejos de Dios. Te puedes sentir hoy lejos de Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Gracias a qué? A nuestro pecado.
Porque el pecado te aleja de Dios. ¿Por qué se convierte en un terrible enemigo? Porque te separa de Dios. Porque qué condenaciones, ¿cómo me voy a traer? O sea, cuando dicen, ¿cómo me voy a poner ahí con mi cara? Porque te condena el pecado. ¿Y qué ofrece el Señor? Otra vez, su presencia. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? A ver, yo quiero que rápidamente lo puedas percibir. Nos reconcilió con Dios, ¿cierto o no? Sí. Su sacrificio fue, y eso, ¿por qué hoy accedemos a la presencia de Dios? ¿Sabes lo que pasaba en el Antiguo Testamento? No podía hacer eso. Sí, tú debes de saber, voy a decirlo con esta frase para que lo podamos comprender, que cualquier hijo de vecino podía acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo. Y si te acercabas, ¿qué crees? ¡Fum! Fulminado. Por eso había un mediador llamado sumo sacerdote, que una vez por año solamente podía expiar el pecado del pueblo y también sus propios. Cuando tú entiendes eso, entiendes la obra que el Señor Jesús hizo. El autor de Hebreos dice que Jesús fue nuestro sumo sacerdote y también el sacrificio. Alguien dele un aplauso fuerte. Eso trajo por consecuencia que hoy tú y yo nos podemos acercar. Mira, hoy tú y yo venimos, mira, y ya si tú no lo haces, pues te lo pierdes, pero yo vengo aquí, yo me siento ¿qué? En la presencia de Dios, ¿sí o no? Levanto mis manos y canto, porque no tengo pecado, no, porque la sangre del Cordero está en mi vida. Y sabes, Dios al verme no está viendo a Gabo y sus errores, está viendo la obra de Cristo Jesús, su sangre en mi vida. ¿Qué es lo que hace esta segunda declaración? Entender cuál es mi condición delante de Dios, es lo que otorga la presencia de Dios. ¿Vamos bien? Nunca me imaginé que el Padre Nuestro tenía tanta riqueza, pues la tiene. No es todavía no termino. Al final voy a cerrar, como dicen, con una total evidencia de cómo nos dirigimos a Dios. En el Padre Nuestro, te lo voy a decir ahí, es una oración trinitaria. Está involucrado Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahorita lo vas a ver. Tercera y última declaración que tiene que ver con nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Wow. Mira, hoy necesitas pan. Ayer necesitas ¿qué? Perdón. Mañana, ¿alguien sabe lo que va a pasar? Ya vienen las clases otra vez. ¿Qué necesitas? Hoy, otra vez, di conmigo, hoy pan. Ayer, perdón. Mañana. Ok, ayuda. ¿Te diste cuenta que está una implicación del verbo en futuro? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿Te diste cuenta? El Padre Nuestro está involucrando pasado, presente, futuro. ¿Qué es lo que Dios da? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ayuda. ¿Qué Dios brinda? Protección. Wow. Ya que tenemos la ecuación hecha, ayer necesitaste, vamos a empezar, pasado, presente y futuro. Ayer, perdón. Hoy, pan. Mañana, ayuda. Reflexiónalo. Es lo que necesitas. No necesitas otra cosa. No necesitas otra cosa. ¿Qué es lo que Dios brinda? Ahora lo vas a responder. Ayer, ¿qué brindó? Perdón. Hoy, provisión. Mañana, va de nuevo, porque algunos ya se hicieron bolas. Ayer, perdón. Hoy, provisión. Las 3P. Mañana, va de nuevo. Yo sé que no está. Yo soy como maestro de secundaria. ¿Sale? Otra vez. Ayer, perdón. Hoy, provisión. Mañana,
Dale un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo que necesitas. ¡Wow! Y finalmente, ya para irnos ahora sí a desayunar. Es que en la oración modelo, ahora lo sabes, ¿qué te parece si lo empezamos a referenciar como la oración del discípulo? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Tú eres discípulo? ¿Te está ayudando? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a ser útil en la forma en cómo tú oras? Ok. Si hay un teclado que me pueda apoyar, por favor. Un tecladista. Gracias. Mira, esto me encanta. Porque si tú eres honesto y empiezas a percibir esto, a veces nuestra oración, ojalá y lo comprendas. Presta atención unos minutos más. Muchas veces pensamos, ojo, que nuestras oraciones son efectivas porque le presentamos a Dios la totalidad de la vida. ¿Se entiende? O sea, involucramos ¿qué? Y el suegro y la suegra y al que me cae mal, y empezamos a orar y pensamos que es efectiva porque estamos involucrando ¿qué? La totalidad, otra vez, y la totalidad de la vida. ¿La qué? O sea, involucramos y de aquí y de allá y pensamos que es efectiva porque estamos, y que no se me olvide nadie, ¿verdad? Nadie de orar, y voy a orar por los pastores, gloria a Dios, y voy a orar por la iglesia, que no se me olvide nada, ¿verdad? Porque, y está padrísimo, ojo. Pero una oración no es efectiva porque involucras o le presentas a Dios la totalidad de la vida. Aquí está el contraste. Es porque tu oración trae la totalidad de Dios a tu vida. Wow. Y ahorita te lo voy a decir por qué me refiero a esto. No es traer la oración la total de la vida a Dios, es traer a Dios, la totalidad de Dios a nuestra. Levante la mano a ver que el que lo está comprendiendo. Si no, otra media hora de sermón. Todos entonces así. Última repetición. No es presentarle a Dios la totalidad de tu oración, es que le traigas en tu oración la totalidad de Dios a tu propia vida. En el Padre Nuestro está la totalidad de Dios. Percíbelo, con esto termino. Ustedes bien orarán así: Padre, número uno, Dios Padre, es que tú y yo reconozcamos ¿qué? Dilo fuerte, ¿la qué? La persona del Padre. Un Padre amoroso, un Padre protector, un Padre que no es el modelo, tal vez, sin juzgar a nuestros modelos humanos, pero que Él es Padre. Por eso le llamamos Padre, ¿te acuerdas? Pero no solamente en esta intención está involucrado el Padre. También cuando avanza, ¿sabes? Perdona nuestras. Perdón, yo les quiero preguntar, ¿quién nos perdonó? ¿Quién? Lo dijimos ahorita. ¿Quién hizo la obra? Jesús. Por su sacrificio perfecto y completo estamos reconciliados. Estás reconociendo ya no solo la persona, ahora estás reconociendo el perdón ¿de quién? Del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Persona, perdón. También es una triple P. Para finalizar, con la ayuda. ¿Quién es aquel que nos, como definición, el Señor dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos? Parakletos en el griego. ¿Qué significa eso? Ayudador. Es reconocer. Tercera y última P. ¿La qué? ¿La qué? La protección
del Espíritu Santo. Eso es, otra vez, traer no la totalidad de mi oración, presentarse de la totalidad de la vida a Dios, sino traer la totalidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu. ¿A quién? A mi vida. Quiero que te pongas por favor en pie, amada familia. Vamos a terminar. Esta oración solamente es para discípulos. Esta oración no, ya ahora te das cuenta que no es oración para cualquiera. Podrán repetirlo miles de personas, de hecho lo hacen. Pero realmente quien puede comprender y dimensionar cuál es este modelo, no trae la totalidad de su oración a Dios, trae a Dios la totalidad de Dios a su vida.